Bienvenidos a Aprendizaje Virtual en Ciencias. En la segunda parte de este video de nomenclatura de compuestos químicos, vamos a hablar de los ácidos. En este caso, los hidrácidos, que son compuestos binarios, y los oxácidos, que son compuestos ternarios. Iniciemos recordando que necesitamos saber los números de oxidación de los elementos en la tabla periódica, que los tienen ustedes aquí. También tenemos que saber los números de oxidación de los radicales simples más comunes, al igual que los números de oxidación de los iones poliatómicos o radicales compuestos más comunes. Lo primero que debemos de recordar es que los ácidos se dividen en dos grupos. El grupo de los hidrácidos, que son compuestos binarios porque tienen dos elementos, y el grupo de los oxácidos, que son ternarios porque tienen tres elementos. Comencemos con los hidrácidos. En el caso de los hidrácidos nos vamos a dar cuenta que es un hidrácido porque va a tener primero la H y luego va a tener una A. ¿A qué corresponde esa A? A un radical simple. ¿Qué es un radical simple? Bueno, es esta tabla que tenemos nosotros aquí. Son los no metales que van a utilizar un número específico de oxidación. Por ejemplo, no se va a llamar el no metal flúor, se va a llamar fluoruro. No se va a llamar el no metal cloro, sino que se va a llamar cloruro. A eso va a corresponder el símbolo A. Y puede estar en dos estados, en estado gaseoso o en estado acuoso. No es difícil de entenderlo. Vean, si está en estado gaseoso, ustedes van a escribir el nombre del radical simple, cloruro, bromuro, yoduro, el que se encuentre ahí, y luego las palabras de hidrógeno. Pero si está en estado acuoso, vamos a escribir la palabra ácido, luego la raíz del radical simple y vamos a terminar con la palabra hídrico. Por ejemplo, no va a ser cloruro, le quitamos uro y va a ser hídrico. No va a ser bromuro, le quitamos la terminación uro y va a ser bromídrico. Y así sucesivamente con todos. Para que se entienda mejor, vamos a hacer los siguientes ejemplos. El primero dice ácido clorhídrico. ¿Qué sucede cuando comienza la palabra ácido? Significa que es un hidrácido que va a tener esta nomenclatura de aquí. Va a tener a la H, va a tener al radical simple y va a tener entre paréntesis AC. Bueno, ¿cómo lo escribiríamos? Primero la H de ácido o la H que la vamos a representar en el ácido. Y luego clorhídrico. Obviamente, si usted busca en los radicales simples, no va a encontrar ningún clorhídrico. Lo que usted va a encontrar es el cloruro, que está representado por el no metal Cl. Y al final, lo que hacemos es intercambiar números de oxidación. Quedaría de la siguiente manera. HCl acuoso, una AC. ¿Por qué una AC y no una G? Porque está con este tipo de nomenclatura que tiene primero la palabra ácido. ¿Lo ven aquí? Entonces quedaría HCl y entre paréntesis AC. ¿Por qué no pusimos números de oxidación aquí? En realidad sí están. Lo que pasa es que el hidrógeno, se los muestro, en la tabla periódica, el hidrógeno tiene número de oxidación más 1. Bueno, recordemos que solo utilizamos el número, no el más o el menos. Entonces el hidrógeno tiene el 1 y el cloro tiene varios números de oxidación, todos estos. Más menos 1, más 3, más 5 y más 7. Pero recuerden que no estamos trabajando con el cloro, estamos trabajando con el cloruro, que solamente tiene el número de oxidación menos 1. Y a la hora de que nosotros escribamos la simbología IUPAC de este compuesto que está aquí, pues al intercambiar los unos no se escriben y quedaría de esa manera. Vamos con el siguiente ejemplo. Vean que aquí no aparece la palabra ácido. ¿Qué significa eso? Significa que estamos utilizando una nomenclatura
en estado gaseoso, donde se escribe primero el nombre del radical simple y luego las palabras de hidrógeno. ¿Lo ven aquí? Bromuro de hidrógeno. ¿Cómo quedaría la simbología IUPAC? Bueno, recuerden que es primero el hidrógeno, representado por una H, luego el radical simple, quedaría H del hidrógeno y luego Br del bromuro. Se intercambian números de oxidación, que para ambos es 1, entonces quedaría igual. ¿Y qué tendríamos que poner entre paréntesis? ¿Será una C? No, es una G, porque está en esa nomenclatura determinada para ese nombre. Vamos a hacerlo al revés. Ahora, lo que nos están dando es la simbología IUPAC para que escribamos el nombre. Por lo tanto, como está en estado gaseoso, usted se fija que cuando está en estado gaseoso, ¿qué debemos de hacer? Primero escribir el nombre del radical simple y luego las palabras de hidrógeno. ¿Cómo se le llama a este no metal? Primero. Bueno, si dijeron yodo, están bien, pero no lo vamos a escribir como yodo, sino como radical simple. Entonces no va a ser yodo, va a ser yoduro de y luego la palabra hidrógeno, quedando de la siguiente manera. Yoduro de hidrógeno. Ayúdenme ustedes con el último caso. ¿Cómo quedaría ese? Recuerden que está en estado acuoso, por lo tanto tengo que escribir la palabra ácido y luego el azufre, que como radical simple se llama sulfuro. Ese uro cambiaría a hídrico. ¿Cómo se llamaría entonces? Ácido sulfhídrico. Ese sería su nombre correspondiente. Por si alguno se está preguntando, ¿por qué aquí hay un 2? Es porque el hidrógeno tiene número de oxidación 1. Y el sulfuro, si ustedes lo buscan en la tabla, van a darse cuenta que el sulfuro trabaja con 2. Entonces el 2 se va a pasar para acá para el hidrógeno. Vamos a hablar ahora de los ácidos que se llaman oxácidos. En el caso de los ácidos que son oxácidos, van a tener también la H adelante. Recuerden eso, siempre que haya una H al frente, van a ser ácidos. Si tiene dos elementos, hidrácidos, y si tiene tres elementos, oxácidos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, lo que pasa es que vamos a utilizar radicales compuestos, que están formados por un no metal y el oxígeno, que también es un no metal. Aquí sucedería lo siguiente. Es muy sencillo porque solo vamos a escribir la palabra ácido y luego de eso la terminación del radical compuesto, si es ato, va a pasar a ico y si es ito, va a pasar a oso. Me voy a devolver un momento para que lo puedan ver ustedes. Todos estos son los radicales compuestos. Ya no vamos a utilizar los radicales simples, solo los radicales compuestos. Y yo puedo decir en esa nomenclatura que si yo tuviera aquí HNO2 se llama ácido nitrito. No, ya el hito se cambia por oso. Entonces sería ácido nitroso. Si es HNO3, no sería ácido nitrato. No, la ato cambia por ico. Entonces sería ácido nítrico. Con este caso, si tuviéramos la H al inicio, sería hipoclorito. Hito cambia a oso, entonces sería ácido hipocloroso. Muy bien. Y así lo vamos a ir trabajando con todos. Entonces veamos el caso en el que estábamos. Ácido hipobromoso. La palabra ácido corresponde a la letra H. E hipobromoso sería el BRO. ¿Cuál BRO? Ustedes lo buscan en la tabla y se van a dar cuenta que es el BRO solo, sin nada. Es decir, no va a tener número aquí ni número aquí. Significa que ambos tienen un 1 y quedaría de esa manera. Ácido representado por la H y el hipobromito, que se cambió a oso, ¿verdad? El hipobromito es este, BRO. ¿De dónde lo saqué? De la tabla de radicales compuestos. Lo mismo sucede con el ácido sulfúrico. Sería primero ácido. ¿Qué letra pondríamos aquí?
H, muy bien. Y luego buscamos en la tabla no el sulfúrico, porque no lo van a encontrar. Recuerden que hubo un cambio. El ico pasa a ato, entonces el que van a encontrar es el sulfato. Si buscan en esa tabla de radicales compuestos al sulfato, se van a dar cuenta que queda de la siguiente manera. La H de ácido. El sulfato es SO4, pero el sulfato trabaja con número de oxidación 2. Ese número de oxidación 2 se lo vamos a pasar al hidrógeno. Alguno se puede preguntar, profe, pero ¿por qué aquí no le pasamos ningún número de oxidación al hidrógeno? Porque el BRO trabaja con número de oxidación 1, pero el sulfato trabaja con número de oxidación 2. Y también se pueden estar preguntando, es válido. ¿Y de dónde tomé esos números, profe? Bueno, de la tabla, se los voy a enseñar. Busquemos el sulfato. Aquí está, ¿lo ven? Sulfato, SO4, trabaja con número de oxidación -2. Ese 2 fue el que se pasó al hidrógeno. Y si buscamos el hipobromito, que es este que está aquí, es el BRO, pero trabaja con número de oxidación -1. Entonces por eso ahí no lo pusimos. Ok, veamos ahora cuando tenemos la simbología IUPAC y lo que queremos hacer es poner o escribir el nombre. Recordando siempre la nomenclatura. Primero la palabra ácido, buscamos el nombre del radical compuesto y le cambiamos la terminación ato por ico o ito por oso. Vamos a ver cómo nos va con este. Para la H, ácido. Para el PO3, lo buscamos en la tabla. ¿Cuál será el PO3, el fosfito o el fosfato? Entonces usted lo busca, PO3, 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 PO3. Aquí está el PO3. Es el fosfito. Esta terminación ito cambia a oso. Y el fosfito, vean que tiene un número de oxidación -3. Entonces hay que intercambiárselo al hidrógeno. Vamos a irnos a ver cómo queda eso. Quedaría entonces ácido fosfoso. ¿Por qué? Porque H corresponde a la palabra ácido y PO3 es el fosfito. Esa terminación ito cambia a oso. Y este 3 que está aquí es del PO3 que tenía número de oxidación 3 también, entonces se lo pasó al hidrógeno. Vamos con el último ejemplo. Yo sé que ustedes pueden. A ver, van a hacerlo ustedes primero. ¿Cómo escribíamos esta palabra que representa la H? Ah, ok. Luego viene el nombre, ClO2. Voy a soplarles, voy a darles una pista. Este se llama clorito. ¿Cómo quedaría aquí? ¿Ya ha cambiado? Bueno, quedaría de la siguiente manera. Ácido cloroso. Esta ha sido la explicación de la nomenclatura de compuestos químicos inorgánicos que corresponden a los ácidos, hidrácidos en el caso de los compuestos binarios y oxácidos en el caso de los compuestos ternarios.